anteriormente. Por favor, la luz. Bueno, entonces, algunas lesiones del hombro que no habíamos visto en clases pasadas. Hemos visto, sí, las fracturas de clavícula, ¿verdad? Hemos visto algunas características de los tipos de fractura de clavícula. No era esta la diapositiva, pero decía prácticamente lo mismo. Algunas de las complicaciones de las fracturas de clavícula: lesiones en la pleura, pulmón, puede perforar pleura generando un neumotórax, un hemoneumotórax, lesión vascular y nerviosa por el plexo braquial que está muy cerca, la arteria subclavia, obviamente, la falta de consolidación de la fractura, el cabalgamiento que va a generar una deformación permanente que solo es posible corregirla con ayuda de cirugía, y el englobamiento del nervio, ¿no?, o del vaso que está próximo. Bueno, esas son imágenes que ya habíamos visto, y algunas formas de tratar las fracturas de clavícula, ¿no?, con el típico vendaje en 8. Esta es una forma de inmovilizar particularmente a niños que no necesitan cirugía. El vendaje de Bell-Po o de Salt, que puede hacerse con este tipo de vendas que son semielásticas, venda de Crepon se llama. También se puede hacer con otro tipo de vendas, inclusive con yeso, sobre todo en los más pequeñitos. Y las cirugías que se realizan solamente en los casos en los que hay severos desplazamientos y cuando hay compromiso neurovascular. Esta es la modalidad de la osteodesis con un clavo intramedular o con la aplicación de una placa, la típica osteosíntesis, placa con tornillos. Algunas variedades de fractura, un tercio medio, un tercio distal. Aquí ya está la articulación acromioclavicular. Vean cómo se rompe este ligamento, que es bien importante, ligamento córacoclavicular se llama, que va desde la apófisis coracoides hasta la clavícula. Entonces, cuando se rompe este ligamento, se torna más inestable la fractura, pues hay necesidad de operar. Aquí está otra forma de aplicar un clavo que tiene una rosca al final para que no se mueva, y aquí tiene un tope. Bueno, en la escápula también ya habíamos visto alguna que otra cosa, ¿verdad? De las fracturas de escápula, que no son muy comunes. No son muy comunes las fracturas de escápula, son relativamente raras, casi siempre causadas por violencia directa, trauma en la región escapular directa. No requieren maniobras, no requieren manipulaciones ni cosas por el estilo. Es un hueso plano, es completamente plano y está rodeado de mucha musculatura, pues, por delante y por detrás. Entonces, habitualmente va quedando alineada en forma espontánea. Clínicamente, el dolor en la región escapular, presencia de un hematoma en la región axilar, particularmente un hematoma de quimosis. Ahí está una imagen de una fractura escapular, pero además asociada a fracturas de costillas, de las primeras costillas. Eso es bastante común, un hundimiento de las costillas generando un cuadro de neumotórax, ¿no? Estos son casos graves que sí requieren la participación de un cirujano de tórax también. Aquí la escápula pasa a un segundo plano. Aquí tenemos otra fractura de la escápula. Aquí está la clavícula y también está fracturada la escápula a este nivel. Ha descendido parcialmente la escápula. En el momento en que se ha estabilizado con unas placas y tornillos. Accidentes severos. Bueno, esta es una clasificación de las fracturas de escápula de acuerdo a la localización, obviamente, en el cuerpo de la escápula, en la cavidad glenoidea, es decir, muy cerca de la articulación o en la articulación misma, en el cuello de la escápula. Imagino que a estas alturas ya conocen bien las partes de la escápula.
fractura del acromion, que se articula con la clavícula en la parte superior, y de la apófisis coracoides, que presta inserción a importantes ligamentos y a músculos también. Dos músculos que se insertan acá: el bíceps por una parte y el músculo coracobraquial, responsables de la flexión del brazo. La mayor parte de las fracturas de escápula no son quirúrgicas, solamente se requiere inmovilizarlas desde afuera con un cabestrillo tipo un vendaje de Velcro y una movilización temprana, es decir, a las 3 semanas ya tiene que iniciarse la fisioterapia en estos pacientes para que no queden con el hombro rígido, adolorido. Se indica cirugía en casos específicos, muy contadas veces. Fracturas conminutas del acromion. ¿Por qué? Porque pueden generar dolor en el espacio subclavicular. Si hay fragmentos que pueden quedar adentro de la articulación, generando rigidez, dolor permanente. Fractura de la apófisis coracoides y del ligamento acromioclavicular, como les he mencionado hace un momento. Cuando está roto ese ligamento, genera también inestabilidad y dolor. El reborde glenoideo, es decir, la articulación misma, pues, si hay compromiso articular, todas las fracturas se operan cuando hay compromiso articular, todas, sea en hombro, en codo, en cadera, donde sea que la superficie articular está comprometida, se opera. Del húmero también ya habíamos visto, así que no vamos a detenernos en esto. Algunas de las clasificaciones, la que más utilizamos es la clasificación de Nier, de acuerdo al número de fragmentos, ¿sí? Todo eso les había mostrado. Un sistema de inmovilización con cabestrillos de diferente tipo y las cirugías que se hacen en algunos casos, ¿no? Con clavos cruzados, estos son los típicos clavos de Kirchner, en diferentes sentidos para darle mayor estabilidad, o en algunos casos la utilización de placas también con tornillo. Bien, este es el tema que no habíamos visto y es importante que lo conozcan, porque estoy seguro que más de una vez van a tener que atender a un paciente con luxación de hombro. La famosa luxación escápulo-humeral, que es la luxación más frecuente del esqueleto humano. O puede ser pregunta de examen, como puede que no. Entonces, ahí está, la más frecuente de todas. Escasa contención de la glenoides a la cabeza humeral. Pues esa es una de las causas que favorecen a la luxación. La cavidad glenoidea en sí no es una verdadera cavidad, es casi plana y es pequeña con respecto a la magnitud que tiene la cabeza del húmero. Es muy grande. Se clasifica en luxación anterior, es cuando la cabeza del húmero se va para adelante, obviamente, es la forma más frecuente. Uno de los mecanismos para que se luxe es cuando el sujeto hace un movimiento de rotación y abducción. Ahí sale la cabeza para adelante. Bien. Esto es muy común en personas jóvenes, más que todo en varones, que realizan actividades de esfuerzo con gran amplitud de movimiento del hombro. Hay personas que nacen genéticamente, ya tienen una predisposición para tener una laxitud a nivel cápsulo ligamentario del hombro y se luxan reiteradamente. A eso le llamamos luxación recidivante, que necesita ya un tratamiento quirúrgico en algunos casos. La luxación posterior, que es cuando la cabeza del húmero se va para atrás, todo lo contrario, el mecanismo suele ser este. A veces, cuando uno está jugando con los amigos, hace este movimiento torsional y ahí es que la cabeza se va para atrás, rompiendo cápsula, ligamentos y tal. Y la luxación erecta o inferior, que es la más rara, a veces cuando el sujeto está agarrando, digamos, en el bus, ¿no? Así, hay una tracción violenta
y sale para arriba o a veces se va para abajo el húmero. ¿Sí? Y el paciente llega al hospital así con el brazo en esta posición. Siempre que llega así es una luxación erecta. Rarísimo. Dos signos son característicos de esta luxación. Signo de la charretera, ¿sí?, y el codo separado de la parrilla costal. También el signo del hombro aplanado es característico. ¿Cuál es el signo de la charretera? ¿Alguien sabe? Es el hombro caído. Es más o menos así. Este es un signo de la charretera. Vean cómo se aplana esta región. Miren la equimosis provocada por la luxación. La charretera es ese dispositivo que usan los militares, ¿sí?, en su uniforme, pues, ¿no? Donde colocan los grados de teniente, coronel y tal. Esa es la charretera, entonces a eso se le llama charretera. Equimosis. Y una severa incapacidad funcional. Vean cómo está aquí, bien evidente. Aquí esto está aplanado porque la cabeza del húmero ya no está en su lugar. La cabeza del húmero está aquí cerca de la axila y el codo separado del tórax. Severa incapacidad funcional. Esta es una imagen de una luxación vista con una radiografía AP. Solo se necesita una AP de rutina. Esta es la cabeza del húmero que debería estar aquí arriba. Esta es la cavidad glenoidea de la escápula. Bien, entonces una luxación antero-inferior. Casi siempre se va para abajo. Pero doctor, Diga. para que ocurra esta luxación hay que tener rompimiento de los ligamentos, ¿no? Ligamento, cápsula, todo lo que está ahí. Solamente ajuste de esto para que... Sí, sí, claro. Después que ya hacemos la reducción de esta luxación, colocamos el hombro en su lugar y la cicatrización es buena, ¿no? Generalmente cicatriza todas las estructuras que se han roto, quedan completamente cicatrizadas, pero hay esas excepciones en las que no hay una cicatrización y vuelve a luxar después de un tiempo. Rayos X de frente, entonces, es la radiografía de rutina, AP. En algunos casos hay necesidad de tomar una radiografía axilar, es decir, al radiólogo hay que pedirle que coloque el rayo por acá y la placa viene aquí encima. Eso es simplemente para verificar si la cabeza del húmero está adelante o está atrás, para ubicarse topográficamente en vuelo de pájaro. Es una verdadera urgencia, a diferencia de las fracturas comunes, habituales, en las que les dije que pueden esperar, ¿no?, hasta que llegue el traumatólogo y cuando no pasa nada se le inmoviliza con alguna cosa en forma provisional. Acá no, porque pasa el tiempo y el peligro de una compresión vascular y nerviosa es muy grande. ¿Esa proyección es la misma que la del nadador? Es la misma que la del nadador. Exactamente. Entonces, el tratamiento, en la mayor parte de los casos, es una reducción incruenta, sin cirugía, bajo anestesia general. En algunos casos, pues hay varias maniobras, pero en algunos casos no vale la pena recurrir al anestesiólogo. Hay anestesiólogos que son muy complicados y piden análisis de laboratorio. Si es una persona mayorcita, le piden una valoración cardiológica y que electrocardiograma, una serie de cosas que complican la situación. Mientras tanto, el paciente está que no da más con su dolor. Por ese motivo, se puede recurrir a una anestesia local. Vivi, estoy en clases. Chao. Bueno, entonces, la anestesia puede ser local, puede ser anestesia del plexo braquial en algunos casos, y yo en algunos casos también hago anestesia intraarticular. Se introduce unos 10 centímetros cúbicos de silocaína dentro de la articulación y se resuelve el problema, pero no es lo ideal. Entonces, la inmovilización posterior, aquí está una radiografía no muy clara. Aquí tendría que estar la cabeza del húmero
pero está aquí, cerca de la parrilla costal. Hay situaciones tan graves en las que la cabeza del húmero penetra al tórax, se abre entre las costillas y entra perforando pleura y una serie de cosas graves. Entonces, una de las grandes complicaciones de una luxación de hombro es la lesión vascular, plexo braquial pasa por aquí, pues, ¿no? Y la arteria axilar, que pueden ser desgarrados, pueden ser comprimidos, etc. Esta otra imagen de una luxación, casi siempre para abajo y esta anterior. Para eso es la radiografía axilar o el vuelo de paja o nada, para ver si está anteriorizado. Hay algunas maniobras que una de ellas ya mencionó aquí el compañero. La maniobra de Motes es una de las que más realizamos, es la más fácil, práctica y menos traumática también. ¿En qué consiste? Creo que tengo una imagen por ahí. No tengo. Pues la maniobra de Motes consiste en generar una tracción. El paciente tiene que estar recostado en una camilla, relajado, de preferencia bajo anestesia general, y se hace una tracción de la mano, ¿sí?, durante unos segundos. A veces un ayudante tiene que pasar una sábana por la axila y traccionar para arriba, ¿no?, para ayudar un poco con una contratracción en realidad. Se llama también maniobra de la sábana, ¿ya? La maniobra de Kocher no es lo mismo que hipótesis. no es lo mismo. La maniobra de Kocher son movimientos que tiene que realizar el traumatólogo con el brazo para lograr una, ¿cómo les puedo decir? Cuando se luxa el hombro, se luxa en abducción y rotación. Esto. Entonces, la maniobra de Kocher es hacer el movimiento contrario. Rotación interna, aducción, tracción. Eso es lo que se debe hacer. Pero no es tan fácil. La maniobra de Kocher es una que ya no se practica más. Antes se hacía mucho. Se colocaba el pie en la axila del paciente y traccionaba del brazo. Entonces, con mucha posibilidad de dañar el plexo. No se puede medir la fuerza de presión que está ejerciendo en la axila con el pie. Entonces, se pueden producir desgarros, compresiones del plexo braquial. Era todo un show. Había que poner al paciente en el suelo, toda una cosa. Ya no se hace más. La que más se realiza es la de Motes, es la más sencilla. Entonces, la luxación puede acompañarse de fractura del troquíter, el troquín o del mismo cuello humeral. No es una complicación, sino que es una lesión asociada en algunos casos. De ahí que siempre es necesario tener una radiografía antes de decidir cualquier procedimiento, cosa que a veces no se ve. Muchas personas, jugadores de fútbol sobre todo, o en otras actividades deportivas, se producen el daño en la actividad deportiva y ahí llegan sus compañeros tratando de acomodar el hombro, cada quien les tira a su manera, viene el árbitro, viene el entrenador, todo el mundo quiere participar, ¿sí?, a ciegas, sin saber lo que realmente está aconteciendo. Pueden empeorar el asunto. Desgarro muscular, el más afectado, el supraespinoso, parte del manguito de los rotadores, responsable de la abducción del hombro, y la lesión nerviosa, particularmente el nervio circunflejo o axilar, que nos va a generar una parálisis en la parte alta del brazo, el deltoides, ¿no?, todo lo que es musculatura alta inerva el circunflejo. Grave parálisis en algunos casos, brazo caído, hombro caído particularmente. Y la lesión vascular, arteria axilar también, ¿sí? En Brasil casualmente yo vi un caso de un ancianito que manipularon tanto que llegaron a desgarrar la arteria axilar. Hizo un hematoma gigante en la axila que se tuvo que drenar
pero sangraba y sangraba y sangraba y produjo isquemia en el brazo, terminó en amputación, ¿sí? Por una mala conducta de los que atendieron. Complicaciones alejadas a largo, mediano, largo plazo son el hombro doloroso, puede quedar durante años esta complicación o de por vida, y el hombro congelado, ¿no? Una rigidez irreversible en algunos casos. No sirve ni la fisioterapia, ni la acupuntura, ni nada. Sí, son casos que a veces requieren inclusive de una prótesis de hombro. Hay una enfermedad que se llama capsulitis adhesiva, es una especie de fibrosis en la cápsula y ligamentos que generan este problema, hombro congelado, muy doloroso. En mujeres esto es más común. Luxación recidivante, ¿sí? La luxación que va una y otra vez. Hay pacientes que yo veo algunas veces, dicen, ya se ha salido mi hombro más de 20 veces. Ya ellos mismos saben cómo acomodar. A veces van al espaldar de la silla, ellos acomodan, ¿no? Y ahí siguen realizando su actividad como si nada. Esos ya necesitan una operación, hay que reconstruir todas las estructuras dañadas del hombro. Eso es la única forma. Después no hay más. Esta es otra luxación muy conocida en la región del hombro, luxación acromioclavicular, que mucha gente no le da la importancia debida, ni siquiera se percatan de que existe una lesión así tan severa. Vean aquí, este es el signo característico de la pseudocharretera, parecida a la anterior. Un desnivel aquí, el acromion está aquí abajo y la clavícula aquí. Cuando presionamos con un dedito la clavícula para abajo, pues baja y sube, ¿no? Con dolor. Ese es el signo de la tecla de piano, característico de esta lesión. Entonces, ¿cómo es que se produce? Caída sobre el hombro, es muy común en los borrachitos que están manejando bicicleta o moto y caen sobre el hombro, pues, no tienen reflejos por su ebriedad. Lesión frecuente en el adulto, particularmente varón, como lesión deportiva, muy frecuente. Hay 3 grados, así como los esguinces, que ya les mencioné alguna vez. En el leve o grado 1, apenas hay una distensión ligamentaria. Aquí tenemos un ligamento que es el ligamento acromioclavicular que une ambos brazos. Está apenas distendido. En el moderado hay un desgarro parcial y en el severo ruptura de todos los ligamentos, incluyendo el conoide y el trapezoide. ¿Cuáles son esos ligamentos? Los que unen, aquí están. Estos son el conoide y el trapezoide. Unen la clavícula a la coracoides. Ligamentos coracoclaviculares también se llaman. Eso también puede ser pregunta de examen. Este es el tipo 1, distensión ligamentaria. Tipo 2 hay un desgarro parcial. En el tipo 3, desgarro total, ruptura. En el grado 4, esta es otra clasificación, por si acaso, no la utilizamos mucho. Hay una ruptura total, pero además hay un cabalgamiento, la clavícula va por detrás de la columna. Aquí en el grado 5, severo desplazamiento. Muchas veces se acompaña también de la luxación externoclavicular. Aquí, externoclavicular. Y también existe esta eventualidad, la tipo 6, yo particularmente nunca he visto, donde la clavícula desciende más bien en vez de ascender, va por debajo de estos músculos, que son el bíceps y el coracobrachial. Eventualidad rara. Bien, entonces, ¿qué hacer con esta lesión? En los grados 1 y 2, tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir eso? Hay que inmovilizar. Un buen vendaje de Velpo, el 8 no sirve para esto. Velpo, de preferencia, o un cabestrillo que sea apretado en realidad para mantener relativamente alineada la clavícula. Tratamiento quirúrgico en los grados 3,
y los otros que vienen por placa. Y la complicación de esta lesión, que parece tan insignificante, ¿no? Porque hay pacientes que no acreditan, dicen, no, el doctor me quiere sacar plata, ¿cómo me va a operar esto? Si yo puedo mover, pero después que pasan unos meses, comienza el dolor y después de unos años, artrosis, sumamente dolorosa. Y ahí ya hay poco que hacer. Entonces, una de las cirugías que se realizan es de reparar los ligamentos. Hay que repararlos con hilos no absorbibles, de preferencia Vicryl, y se puede fijar con un tornillo. Se hace una perforación con una broca, con un taladro, y se introduce un tornillito ahí, que se lo debe sacar después de unos 2 o 3 meses. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, esa partecita que no les habíamos dado. ¿Qué más? Había algo de mano. No sé si está por acá. Porque mano tampoco les han mostrado, ¿verdad? Quero saber como é que vai ser. Coles sí hemos visto. Muñecas sí hemos visto. Muñeca izquierda y derecha hemos visto. Bueno, en la región del carpo, esto sí no hemos visto, las lesiones en los huesos del carpo. ¿Es importante que conozcan? Sí es importante, porque más de una vez van a tener que ver por lo menos una fractura de escafoides. La luxación del semilunar es más rara y cuando sucede es tremendamente dolorosa e incapacitante. La fractura de escafoide es la más frecuente de esta región de la mano, después de la fractura de coles, que es en la muñeca, en esta misma región, la fractura de escafoide. El problema del escafoides es que tiene mala irrigación, así como la cabeza del fémur que suele necrosarse, como les he comentado antes, también sucede lo mismo con el escafoide. Entonces se presenta mayormente en hombres jóvenes, ¿sí? Caída, esa es la causa, caída con la mano extendida en 95 grados, con todo el peso del cuerpo cae sobre la mano. Si fuera una persona de edad avanzada, es fractura de coles. Por sus características anatómicas, hay poca vascularización en este huesito. Por lo tanto, la consolidación también es defectuosa, a veces no se da una buena consolidación, genera incapacidad y una serie de problemas. Esta es una clasificación que no necesitan copiarla tal cual, hay muchas clasificaciones, pero esta es la más sencilla, de acuerdo a la localización. Sí se dan cuenta más o menos cómo es un escafoide. Tiene el tamaño de una almendra, de un maní. ¿Cómo se llama esto que comen en Brasil? Castaña de cayú, de pará, una de esas cosas. Es medio irregular el hueso, pero tiene ese tamaño de la castaña. Entonces, tercio medio. Van a ver mis secretos. Entonces, tercio medio es la más frecuente, la mitad del escafoide. Voy a mostrar luego unas imágenes en el polo proximal y en el tercio distal. Las de peor pronóstico son estas que se generan en el tercio distal, las más alejadas, quiero decir, porque por ahí entran los vasos al escafoides y si se interrumpe esa circulación, chao, escafoide se necrosa. Trazo, de acuerdo al trazo, oblicuo, transversal, oblicuo vertical. Bueno, eso
no es muy importante. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Paciente llega con dolor en la muñeca, el antecedente de la caída, como les había manifestado, y particularmente esto, edema en la tabaquera anatómica. Eso es característico de la fractura de escafoide. Dolor en la pronación contra resistencia. Ahí está supinado, llevamos a la pronación resistiendo la mano, ¿no? Eso es muy doloroso. Hay limitación funcional como consecuencia de todo esto. Rayos X, 3 proyecciones se necesitan. Miren, para un hueso tan pequeñito hay que irradiarlo tanto al paciente. En la cadera, en hombro, apenas una radiografía y aquí 3. AP, lateral y oblicua. Esto de la oblicua es una proyección especial. El radiólogo ya sabe cómo va a acomodar. Generalmente acomoda así la mano para que pueda enfocar directamente al escafoide. Por su ubicación es difícil de visualizar el escafoide. A veces hay necesidad de repetir la radiografía cuando hay dudas, después de 10 o 15 días. Tratamiento. Cuando se diagnostican en forma adecuada, precoz, evolucionan bien en un 90% de los casos. Colocando un yeso desde aquí arriba, para ese hueso tan pequeño, yeso desde aquí. El codo tiene que estar inmovilizado y la muñeca, incluso el dedo pulgar, ¿sí? El yeso incluye al dedo pulgar. ¿Cuánto tiempo? 3 meses de yeso. 3 meses. A veces el paciente no aguanta los 3 meses y se lo saca el yeso al mes. Y ahí sí se produce el problema de la mala consolidación. En las fracturas inestables, reducción abierta, osteosíntesis, con alambres de Kirchner, tornillos, en fin, hay varias técnicas también. Las complicaciones, debido a la mala vascularización, pseudoartrosis. Pasan 6 meses, no hay consolidación, dolor y dolor y dolor. Y son pacientes que van de un traumatólogo a otro, consultando por todo lado, a ver dónde está la falla. No siempre quieren culparle a alguien para sacar plata a veces. Necrosis avascular del polo proximal, este es bien común, esta complicación. Consolidación viciosa y artrosis en la muñeca, dolorosísima. Si es persona que trabaja mucho con la mano, que realiza trabajo fino, hasta deja de trabajar, tiene que cambiar su actividad laboral solo por este problema. Ahí está una forma de tratar una fractura de escafoide. Este se llama tornillo de Hebert, ¿sí? Que tiene rosca en ambos lados con la finalidad de comprimir. Aquí estaba la fractura, que ya no está. Y este es otro tornillo que es similar a este. Es un tornillo biodegradable. Ya no hay necesidad de retirarlo. Se va disolviendo, en otras palabras. Y esta otra modalidad de tornillos que se los coloca con un clavo. Tornillo cannulado se llama. Es un sistema muy moderno que necesitamos hacer pequeñas incisiones. No hay necesidad de abrir mucho para no desvascularizar además. Entonces vean aquí los huesos. Cuando no queda bien, no tengo imágenes, pero van a tener que pensar un poco que cuando esto está mal alineado, se genera pues artrosis en todos estos huesos vecinos, ¿no? Aquí está el semilunar, el radio, hueso grande y tal. Se desorganiza la mecánica del carpo, generando gran incapacidad. Otra fracturita, muy cerca del escafoides, aquí está el trapecio y el trapezoide. Y esta es la base del primer metacarpiano, pulgar, base del primer metacarpiano. Esta es una fractura muy común, sobre todo en la actividad deportiva. Es persona que habitualmente cae sobre el borde interno de la mano, golpea esta partecita, fuerte, ¿no? Caída violenta. Entonces se produce esto que, dicho sea de paso, esta es la articulación más importante de la mano. Ojo, puede ser pregunta de examen. ¿Cómo no? Entonces, la articulación trapecio-metacarpiana. Trapecio-metacarpiana es la articulación más importante de la mano, porque ahí se genera el movimiento de prensión.
para agarrar objetos finos, agarrar objetos pesados, etcétera, etcétera. Cuando está dañada esta articulación, como lo que vemos acá, se pierde gran parte de la función de la mano, casi en un 60%. ¿Ok? Entonces, esta es la fractura de Bennett con compromiso articular, fractura de Bennett. Y hay otra que es muy parecida, ¿sí? Aquí es otra fractura de Bennett. O sea, hay una que no compromete la articulación, que se llama fractura de Rolando, ¿no? Hay algunos que le ponen su nombre ahí. Fractura segundo metacarpiano, también bastante común, va al índice. Y esta es una fractura que se dio aquí a nivel del quinto, en el cuello del quinto, que se llama fractura del boxeador, golpe de puño, ¿sí? Con rabia. A veces hay gente que le da a la pared, ¿ve? Porque su enamorada lo ha dejado y tal, y se dan contra la pared, la cabeza, la mano, y se produce esa fracturita del boxeador en el quinto metacarpiano. Y esta es una forma de tratar con unos clavitos, unas clavijas de Kirchner. Muy simple la cosa. Bien, hasta aquí esta parte del miembro superior. Ahora sí viene la parte pesada. Las lesiones en la pelvis. Este es un tema muy extenso, pero yo lo he resumido así, todo lo que he podido. ¿De pelvis? No, es bastante complicado. Se da en los grandes politraumatizados. Bueno, lo más importante de aquí es que tienen que recordar dónde está la pelvis primero, ¿no? Tal vez hay algunos que no saben. Bueno, la pelvis, estos son los componentes. ¿Qué aconteció con qué componente? ¿Cómo? Batería. Sacro. Articulación sacroilíaca, izquierda y derecha. Cresta ilíaca. Vamos. El ilíaco propiamente dicho, ¿no? Es el ala ilíaca. ¿Sí? Aquí atrás tenemos la escotadura ciática. Por ahí pasa el nervio ciático, ahí atrás, cerca de las nalgas. Espina ilíaca antero-superior. Desde ahí comienza el ligamento inguinal. Importante recordar que aquí se insertan varios músculos también. Aquí tenemos el acetábulo, la cabeza del fémur, cuello, trocánter mayor, etc. Y esta parte, este es el pubis, obviamente. Ramo iliopúbico se llama. Ramo iliopúbico. Este es el este es el isquion, ramo isquiopúbico. ¿Por qué les muestro estas partes? Porque ahí se insertan músculos por este agujero obturador, también pasan estructuras vasculares y nerviosas importantes. Un poco para recordar, ¿no? El anillo pélvico. El anillo pélvico, estructura importantísima, sobre todo en la mujer. Y hablando de mujer, pues la pelvis de la mujer es diferente a la del varón. La pelvis de la mujer se llama ginecoide, por razones obvias. El anillo pélvico es mucho más amplio, la pelvis es ligeramente más cuadrada, ¿no? El varón tiene una pelvis más estrecha, en forma triangular. En cierto modo es una pelvis más estable también, por varias razones que luego les voy a explicar. En esta radiografía entonces ramos iliopúbico, isquiopúbico, isquion, cabeza, artrosis, persona mayor ya. Ok. Muchas clasificaciones en las fracturas de pelvis, pero esta es la más simple, que nos habla de las fracturas estables y las inestables. ¿Cuáles son las estables?
aquellas que no comprometen el anillo pélvico. ¿Qué de importancia puede tener que comprometa o no comprometa? En la mujer, por razones fisiológicas. El embarazo, más que el embarazo, en el momento del trabajo de parto. ¿Okay? Pero ese no es el problema en sí. El hombre no tiene embarazo, pero también va a llegar a tener problemas con el anillo pélvico. Cuando el anillo pélvico está comprometido, de alguna manera, se abre la pelvis. Se abre, se separa la pelvis en grandes fracturas y genera un sangrado impresionante. Y toda esa sangre cae en el piso de la pelvis y se produce un abdomen agudo, ¿no? Terrible. El sangrado no hay quien lo pare. A veces el paciente en menos de 4 horas pasa a mejor vida, porque sangra 3 litros o hasta 4 litros por la grave lesión en la pelvis y los órganos intrapélvicos. Entonces, el que se abra la pelvis es sinónimo de inestabilidad. Por ahí va el concepto de estabilidad. Las estables entonces no generan ese problema. Apenas hay una avulsión en las tuberosidades, por ejemplo la espina ilíaca anterosuperior, voy a mostrarles imágenes, una fractura aislada de alguna de las ramas, ilio o isquiopúbicas, fractura del ala ilíaca o una fractura transversa del sacro, que es estable, pero puede generar otros problemas. ¿Cómo qué? Lesión de raíces nerviosas, sacras. Y a veces el paciente queda con una zona de anestesia en el periné, en el piso del abdomen, o puede quedar con incontinencia de esfínteres, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí están algunas imágenes de las fracturas estables. Avulsión, apenas un desprendimiento. Claro, este es pequeñito, a veces son fragmentos mucho mayores, una tuberosidad. Fracturas aisladas de ramos ilio o isquiopúbicos, ahí está. Esta es una fractura aislada. Aquí está el anillo pélvico, no está comprometido. Y esto que ven ustedes acá, que une el sacro a la porción anterior de la pelvis, son ligamentos. Muchas veces estos ligamentos se rompen en las inestables, generando ese desenlace, ¿no?, de abertura de la pelvis. Fracturas del ala ilíaca, transversas del sacro, ahí está una fractura transversa del sacro, etc. Las que comprometen el anillo pélvico entonces se consideran inestables y el mecanismo puede ser cualquiera de estos. O sea, compresión lateral, violento, ¿no?, accidente de tránsito, cuando queda aprisionado el paciente dentro del carro, cosas por el estilo, o contra la pared, etc. Esta otra es la más común, compresión frontal, ¿sí?, o antero-posterior, es la más común. Daño severo en estructuras intrapélvicas. Cizallamiento, casi siempre por caída de altura. Una porción de la pelvis baja y la otra sube. Grave, inestables. Ahí está, este es inestable. Lesión del ramo iliopúbico del lado izquierdo, luxación sacroilíaca o fractura del sacro longitudinal. Se abre la pelvis. Esta otra, vean ustedes, una porción de la pelvis se ha ido para atrás, en mi pelvis, desplazamientos posteriores. Puede ser por cizallamiento. Luxación sacroilíaca, lesión de ligamentos, fractura iliopúbica. Ahí está una imagen radiográfica que nos muestra un ascenso de la pelvis del lado izquierdo con una separación del pubis. En realidad no se llama separación ni tampoco luxación, se habla de disyunción del pubis. ¿Okay? En algunos casos es tan severa esta disyunción que puede salir la vejiga por delante. En la mujer, pues, desgarros vaginales, lesiones severas en la vía urinaria baja. Ahí está una lesión que se conoce como el libro abierto, porque se abre la pelvis por delante, de aquí salen los órganos intrapélvicos, sangrado masivo. A estas hay que entrar a operar rápidamente.
con ayuda del ginecólogo, del cirujano general, el urólogo y a veces el vascular inclusive. Luxación sacroiliaca bilateral, lesión ligamentaria en el piso de la pelvis, disminución, etcétera, etcétera. Aquí otra. Bilateral la lesión sacroiliaca, ligamentos, fractura de ambos ramos iliopúbicos. Y así. Entonces, esas son las lesiones inestables. Vean aquí esta imagen donde había una compresión frontal, en realidad antero-posterior, separación de la hemipelvis de este lado, ruptura ligamentar. Miren aquí, este se ha desplazado para adentro. Aquí con certeza va a haber un desgarro de la vejiga, pues, que hay que reparar urgentemente. ¿Cuál más o menos el porcentaje de muerte entre esas? A ver, dependiendo un poco de la edad también, ¿no? En personas por encima de los 50 años de edad, yo diría que hasta un 10% de ellos fallecen. Personas jóvenes, un 2-3% será. Y siempre y cuando sean atendidos oportunamente. Pero muchos de ellos no mueren precisamente por la lesión pélvica, el sangrado, sino por otras lesiones asociadas, ¿no? Muchos de estos pacientes, y más adelante les voy a hablar, tienen TEC, tienen neumotórax, tienen fractura de columna, abdomen agudo, en fin, una serie de lesiones, son politraumatizados, graves. Miren este desplazamiento, cizallamiento. Terrible, luxación sacroiliaca, desplazamiento de la pelvis. Clínicamente, pues obviamente estos pacientes no llegan a la consulta, ¿no? Llegan de emergencia al hospital, son conducidos en ambulancia y tal. Hay intenso dolor provocado, espontáneo o provocado por la palpación. Todo paciente politraumatizado, ustedes deben saber que hay que examinarlo con mucho cuidado. Hay que presionar la pelvis, empujar las crestas ilíacas hacia adentro, ¿no? Hacia abajo y hacia adentro, buscando dolor. Igual se hace con el tórax. Si hay sospecha de fracturas costales, empujen el tórax para adentro y van a despertar dolor si es que hay una fractura. Signos de irritación peritoneal, pues hay abdomen en tabla, ¿no? Pared abdominal rígida por acumulación de sangre u otros elementos líquidos, incluyendo líquido intestinal, heces fecales muchas veces que salen del intestino. Shock, todos estos pacientes vienen shock por el sangrado y por el trauma, que es un shock traumático, ¿no? E hipovolémico. Hay en algunos casos hematuria, anuria, proctorragia, ginecorragia, ausencia de pulsos, no por la lesión de la arteria femoral, sino por la compresión en las arterias ilíacas. Hemorragia externa en algunos casos, con fracturas expuestas, eventración de órganos abdominales, hematoma perineal, hematoma genital, todo eso. Lesiones asociadas que nos interesan desde el punto de vista funcional. A mí como traumatólogo me interesa esto, digamos, porque pueden haber otras lesiones asociadas que son para otras áreas, ¿sí? Nervio ciático o de la raíz de L5, en aproximadamente un 20% de los casos hay esta lesión, grave, a veces irreversible y queda con la pierna paralizada, pues. Lesión vascular, la arteria hipogástrica. Cuando sangra esta arteria, es terrible, pronóstico muy malo. El cirujano no alcanza a encontrar la arteria. Abre el abdomen para buscar y la sangre sale así, hasta el techo sale la sangre. Terrible, no le da tiempo a nada. Hay que entrar con 10 litros de sangre para transfundir, pero ni así. Estudios complementarios, la radiología simple, de frente, oblicuas, laterales, en fin. La tomografía aquí es muy útil, ¿sí? Porque nos muestra en imágenes tridimensionales toda la pelvis. La resonancia magnética muy raras veces. Hay que programar esto para días siguientes, ¿no? Para ver si no hay lesiones de otros órganos. Y los laboratorios, importante. Son pacientes que van a entrar, en la mayoría de los casos, a la cirugía.
Tratamiento entonces integral. Tratamiento integral. Garantizar una vía aérea adecuada, control de la columna cervical. Muchos de ellos tienen fractura cervical. Se ha visto que hay una asociación de origen inespecífico, pero una gran asociación entre fractura pélvica y fractura de columna cervical. Control de hemorragia, ¿no? Reposición de volumen, con plasma, con todo lo que se tenga a la mano. Manejo ortopédico y o quirúrgico, prevención de las complicaciones y posteriormente la rehabilitación en manos de los fisioterapeutas. Esta es una forma de hacer el tratamiento, fíjense, en la que se puede confeccionar, primero este es un examen, este es un método de reducción postural de Watson-Jones, ¿no? Se lo acomoda al paciente así lateralmente, haciendo presión, y se confecciona un yeso, desde el abdomen hasta las piernas, como una bermuda de yeso. Y esta es otra forma de tratar al paciente, una posición en Trendelenburg, ¿sí? La cabeza más abajo, y se lo cuelga prácticamente con un sistema de poleas, así. Esto es esto. Entonces la finalidad es cerrar la pelvis. Durante varios días se lo mantiene así colgado, hasta que cierra la pelvis, y luego se puede fijar con este dispositivo, que es un fijador externo, para mantener la pelvis cerrada, con la finalidad de que ya no sangre más. Este otro sistema, vean ustedes, se marca un punto aquí en el ilíaco, con ayuda de una prensa se va, miren, con ayuda de un martillo, se va presionando hasta cerrar completamente la pelvis. La otra forma de cerrar la parte posterior, tornillos en la región sacroiliaca. No se debe dañar las raíces que están por aquí cerca. Aquí está otra modalidad con unos clavos roscados, ¿no? Y así. Aquí están varias formas de fijar la pelvis con placas, tornillos, estas fracturas severas, ¿no? Aquí también una placa cerca del acetábulo, etcétera, etcétera, etcétera. Son cirugías grandes y que necesita a veces de el cirujano general también. Aquí está, miren cómo está abierto, luxación sacroiliaca, cizallamiento, libro abierto. Ahí está también una fijación con una mini placa, y aquí otras, para reconstruir el ligamento. Ahí está una fractura del ala ilíaca, grave fractura del ala ilíaca, que llega hasta el techo del acetábulo, ¿sí? Grave. Miren cómo se distorsiona el anillo pélvico. Además hay otra fractura aquí, el ramo isquiopúbico y el ramo iliopúbico. Por eso está así. Ahí está una placa larga para darle forma al anillo. Lesiones en la articulación coxofemoral, y con eso terminamos. Son varias en la cadera las lesiones, ¿no? Luxación pura de la cadera, luxación más fractura de la ceja posterior del acetábulo, en el techo del acetábulo, otra fractura de la ceja anterior, el fondo del acetábulo, etcétera, etcétera. Ahí está una imagen de una luxación. Este es un sujeto joven, todavía tiene cartílago de crecimiento, debe tener unos 15 años aproximadamente de edad, cadera completamente luxada, fuera del acetábulo. Hay que diferenciar de esta otra luxación. En realidad esta es una subluxación que no es traumática, en este caso es congénita. Vean el acetábulo deformado, ¿no? Alargado, a diferencia de este. Esa es una subluxación congénita. Este es el mecanismo por el cual se luxa una cadera. Trauma, la rodilla que golpea contra un objeto, el golpe repercute en el hueso y disloca aquí. Casi siempre se va para atrás. También hay clasificaciones, ¿no? Luxación posterior, anterior, superior, etcétera, etcétera. Esta es la posición púdica en la que llega el paciente, típico de los pacientes con luxación. Posición púdica o de la bañista avergonzada, se llama. A diferencia de la fractura del cuello de fémur,
Si se acuerdan ustedes cuando hablé de la fractura del cuello del fémur, hay una rotación externa. ¿Sí? Aquí es rotación interna y abducción, como si estuviera tapando los genitales. Esto es característico. Y estas son maniobras para reducir la luxación. Además se necesita de 2 o 3 personas porque es muy fuerte. La mano de la sábana. También se puede usar la maniobra de la sábana. Que tú levantas la pierna, la sábana por acá. Con todo el cuerpo tiene que reaccionar. Varias formas. Son técnicas, cada traumatólogo elige la que más le parece. Ahí está una luxación grave asociada a fractura. Muchas de estas luxaciones, vean, aquí está luxada la cabeza, fractura. Hay varios fragmentos dentro del acetábulo, que es grave también. ¿Qué es lo que va a generar esto? Necrosis. Necrosis. En algunos casos, miren esto, artrosis grave. La cabeza está parcialmente necrosada también, medio blanca y está aquí. Aumento de densidad. Y una fractura en el fémur. Aquí lo que se ha hecho es una artrodesis. Se le ha producido una fusión quirúrgica de la cadera para evitar más problemas. Algunas clasificaciones, esto no necesitamos pasar. Ahí está una fractura grave. Miren, el acetábulo está completamente fracturado. Eso termina con una artrosis grave, dolorosísima. Y después de unos años hay que hacerle una prótesis, colocar una prótesis en la cadera. Reemplazo. Ahí está otra fractura, ¿la ven? ¿O no la ven? ¿Qué dice Rebelín? Ahí está la fractura. Una radiografía simple, AP, panorámica de pelvis también se llama, fractura. Aquí está más grande la imagen. Y esta es una imagen axial, una radiografía axial que nos muestra esta misma fractura, pero miren, aquí hay unos fragmentos al medio, en plena articulación, grave. Entonces, para esto es muy útil una tomografía, nos ayuda a contar el número de fragmentos. Esta es una tomografía, pero la imagen está muy pequeñita, lamentablemente. La siguiente la voy a adelantar. Tratamiento. Casi todas son para cirugía, por si acaso. Atornillado, la utilización de placas, que ya han visto algunas imágenes. ¿Sí? Y en casos graves, en los que va a conducirse a la necrosis y a la artrosis, directamente un reemplazo protésico. Miren, es toda una ferretería para armar, para darle una buena estructura a la cadera. Miren, aquí bilateral, terrible. Ese paciente ya no puede ni viajar porque suena ahí en migración, hace sonar las alarmas como si estuviera llevando armamento. Tratamiento incruento solo en algunos casos en los que no hay desplazamiento. Se puede colocar hasta un yeso, un sistema de tracción, etcétera, etcétera. Ahí está una fractura tratada con un clavo, un tornillo insuficiente, completamente insuficiente. Para semejante fractura poner un tornillo no da. Doctor, perdón, ¿Ahí? De ahí no voy a sacar preguntas. gracias. No, Prótesis de cadera. ¿Sí? Porque esto es artrosis segura. Prótesis, no hay otra. El sacro y el coxis, muy común las fracturas de coxis. Gente que cae sentada, ¿no? A veces de altura, cae de sentado, cuando dan una patada en la cola de alguien. Fractura el coxis, es un dolor permanente durante años a veces. Y el tratamiento tiene que ser quirúrgico si el dolor es persistente. Si no es muy severo, hay que pedir que compre una almohada en forma de dona, como salvavidas, pues. Y tiene que llevar a todo lado, lleva al estadio, al karaoke, a todo lado su almohadilla. Y si no, hay que operar, hay que sacar el coxis, que no cumple ninguna función. Rápido, ¿no? Ya. Luz.
Preguntas. Un detalle que quiero mencionar para el examen: no les he dado la parte del pie. Hemos llegado hasta tobillo, pero en pie también hay fracturas importantes, ¿ya? Particularmente me gustaría que ustedes revisen fracturas de calcáneo, de astrágalo y de metatarsianos, que son las más comunes: calcáneo, astrágalo, metatarsiano. Con eso no les molesto más. A senhora, não quer se ligar, não, não.